Qué bendición poder pasar este tiempo con ustedes a través del poderoso mensaje de la palabra del Señor. Una vez más estoy agradecido a Dios por darme el enorme privilegio de compartir la palabra. Y usted también debe estar muy agradecido con el Señor por permitirle escucharla. ¿Sí? ¿Qué tal si allí donde usted está saluda a la persona que está a su lado y usted de manera muy especial, con todo su afecto, le dice: Cristo te ama y yo también? ¿Sí? Después de pasar de este saludo allí donde usted está haciéndolo, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, después de haber disfrutado de una excelente alabanza, donde hemos podido nosotros rendir nuestra vida al Señor, donde hemos podido adorarle, glorificarle y exaltarle. Señor amado, hoy queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este nuevo año que estamos ya viviendo, Señor. Hoy delante de ti nos colocamos, Señor. Colocamos este nuevo año, pero también colocamos nuestras vidas, colocamos todo nuestro ser, Señor amado. En medio de tantas situaciones y dificultades que por diferentes cosas hemos vivido, queremos, Señor amado, entrar bajo tu cobertura. Y este año, Señor amado, dirigidos por las palabras que tú le diste a nuestro pastor Juan Marcial, Señor, estaremos viviendo o caminando, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos cubiertos por ti, Señor. Hoy te pido que esta palabra sea de gran bendición, Señor. Amén y amén. Bueno, de una manera muy especial quiero invitarles para que vamos al libro de Josué, capítulo 3. Vamos a leer 6 versículos de Josué, capítulo 3. Lo voy a leer en la Reina Valera, la revisión 1960. Es la que casi todos usamos, ¿sí? La que todo el mundo usa. Dice la Biblia de la siguiente manera, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Dice allí, y reposaron allí antes de pasarlo. Antes de continuar, quiero recordarles un poco, ¿sí?, de lo que estaba pasando en ese momento, en ese entorno. El pueblo de Israel venía de pasar 40 años en el desierto y estaban a punto de pasar el río Jordán. Por eso dice allí, y dice allí que reposaron allí antes de cruzar el río Jordán. Algunas de sus Biblias dice el cruce del río Jordán, ¿sí?, como título de ese pasaje. Dice el versículo 2, y después de 3 días, o sea, ¿cuánto tiempo acamparon? 3 días. Los oficiales recorrieron el campamento. Quiero que esté atento a todo esto. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Me gusta lo que dice el versículo 3, ¿sí? Versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, versículo 5, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 6 termina diciendo: y Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Qué palabra con una connotación tan especial. Sabes, como te dije hace unos segundos atrás, el pueblo de Israel venía de pasar 40 años en el desierto. Y quiero hablar con las personas que alguna vez han leído la Biblia o que de pronto conocen parte de la historia o la conocen en su totalidad. En esos 40 años, ¿qué vivió el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Iniciando esta travesía, atravesaron el Mar Rojo. Otra de ellas, pudieron vivir en medio de un desierto, pudieron vivir en medio de aquella situación de lo que se vive en un desierto, de estar bajo el calor, bajo la tensión, bajo la presión, de estar bajo ese fuego tremendo del sol,
pero también vivieron situaciones tremendas y era la escasez de agua, de pronto la escasez de comida. Vivieron milagros tan espectaculares como cuáles. A ver, ayúdame. Allí donde tú estás puedes ir escribiendo. ¿Cuáles? El maná. ¿Recuerdan? Cuando el Señor enviaba el maná de una manera muy especial al pueblo. También vivieron situaciones espectaculares de la mano de uno de sus grandes líderes, o uno de los hombres más usados por el Señor, Moisés. Y vieron que de la peña salía ¿qué? Agua. Vieron otro gran milagro del Señor, y es que sin ellos tener de pronto la capacidad del cielo, cayeron codornices y ellos pudieron ¿qué? Comer carne. Vieron milagros de parte del Todopoderoso, milagros del Altísimo. Ellos vivieron esa situación, pero me llama la atención que durante los 40 años en el desierto, aunque ellos en su inicio cruzaron el Mar Rojo, no habían tenido que cruzar ningún río. Este era un nuevo desafío, era algo nuevo para ellos, porque ellos estaban a punto, pasando el río Jordán, ellos iban ¿a qué? Ellos iban a estar conquistando la tierra prometida. Como ustedes han escuchado a través de nuestros pastores, nuestra pastora Elizabeth Centeno, con uno de sus mensajes espectaculares que dio el domingo pasado, nos damos cuenta que en este mes estamos hablando de preparándonos, ¿para qué? Para la conquista. Pues yo quiero decirte que para prepararnos para la conquista, debemos entender que cada nuevo año nos pasa algo parecido a lo del pueblo de Israel, y es que vamos a enfrentar nuevos desafíos, nuevas cosas. Sí, el pueblo de Israel había enfrentado otros desafíos, pero no había enfrentado ese desafío de cruzar el río Jordán o un río. Esta vez era algo nuevo para ellos. De la misma manera, tú y yo estamos al frente de un nuevo año. Tenemos por delante a un 2021, un año, escúchame bien, donde caminaremos bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, donde caminaremos bajo la sombra del Todopoderoso, ¿sí? Donde estaremos bajo la cobertura de Dios. Dile al que está a tu lado, ahí en tu casa, en tu trabajo, donde estés, dile: en el 2021 caminaremos bajo la sombra del Omnipotente. Es muy importante que lo declares todos los días, en las mañanas, por la tarde, al mediodía, en las noches. Decláralo, que este es un año de gran bendición para tu vida y para mi vida. Pero este año de gran bendición tenemos que enfrentar también diferentes situaciones. Entonces, ellos tuvieron un nuevo desafío, y por eso es el título del mensaje: enfrentando nuevos desafíos. ¿Sabes? Las situaciones complicadas y de difícil resolución son consideradas como desafíos. Cuando tú y yo de pronto nos preguntamos y decimos: bueno, ¿y qué es un desafío? Yo no quiero aceptar nuevos desafíos. Pues es que los desafíos no tocan a la puerta y preguntan: ¿me quieres aceptar? Hey, ¿me dejas entrar? No, simplemente son situaciones con las que nos enfrentamos en nuestro diario vivir, y este nuevo año no estará exento de enfrentarnos a ellas, ¿sí? Entonces, recuerda que es un desafío, son situaciones complicadas y de difícil resolución. Eso es un desafío. ¿Alguna vez has experimentado situaciones complicadas o de difícil resolución? ¿Qué significa difícil resolución? Que te cuesta trabajo tomar de pronto una decisión frente a un tema determinado, frente a una situación determinada. ¿Sabes? Entonces, en este nuevo año tú y yo tendremos que enfrentar diferentes desafíos, como lo son tal vez los malentendidos, las decepciones, sí, malentendidos, que hablan de usted, que bueno, situaciones, las decepciones, que a veces uno esperaba cosas de las personas y las personas decepcionan, sí, igual, sin querer uno también puede llegar a decepcionar a otras personas, sí, anhelos insatisfechos. Mucha gente de pronto inicia este nuevo año con unos anhelos impresionantes. Recuerdo lo que dice el primer día del libro del pastor Nicky Gumbel, del devocional de la Biblia en un año. Me gusta cómo habla él, y dice que siempre que va los primeros días de enero al gimnasio, él se llena en los gimnasios
Bueno, ahora con lo de la pandemia no sabemos cómo es, pero en los años anteriores se llenaban los gimnasios y esto muy especial sucedía porque por ahí ya el 15 de enero ya les tocaba recoger las máquinas extras que habían colocado porque la gente no continuó con sus ejercicios, no continuó con sus resoluciones. Esto es un anhelo insatisfecho. Por tanto, quería la gente bajar de peso, ganar músculo y no lo hicieron. También tendremos que enfrentar nuevos desafíos de dudas, cosas en las cuales de pronto tenemos interrogantes, preguntas, también pruebas, situaciones que, ay, santo Dios, se nos complica la vida, ¿cierto que sí? Hay momentos donde, no sé si a usted le ha pasado, pero hay pruebas o situaciones que a uno le quitan el sueño, que uno en la noche ora al Señor y le dice, Señor, fortaléceme, dame tu fuerza, lléname de ti, porque hay pruebas y situaciones, tentaciones, ¿sí? Por más de que usted y yo no querramos, vamos a enfrentar tentaciones. También contratiempos, ataques demoníacos, ataques del enemigo. ¿Y sabes algo? El éxito también puede ser considerado como un desafío, porque hay personas que no saben enfrentar el éxito, sino que desafortunadamente se llenan de orgullo, su ego se infla y entonces fracasan en el éxito. Suena chistoso, pero cuando les llega el éxito, fracasan como personas. También en este nuevo año uno tiene que vivir presión, sufrimiento, enfermedades, pérdidas, dolor, trauma, tragedia, persecución y a veces fracasos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos hoy o qué me ha guiado el Señor con esta palabra? Repito, el pueblo de Israel tenía un nuevo desafío: cruzar el río Jordán. Yo no sé cuántos desafíos tendrás que pasar este año. Yo no sé cuántos ríos Jordán tendrás que atravesar. Pero ¿qué tal si tú y yo, allí donde estamos, aprendemos de algunos consejos bíblicos que Dios nos ha dejado a través de la poderosa palabra, de lo que el Señor dio y motivó al pueblo de Israel para que ellos pudieran cruzar ese Jordán y pudieran llegar a poseer la tierra prometida? Yo no sé para ti la tierra prometida qué es. Yo te digo, parte de lo que es mi tierra prometida es ver a mis 4 hijos amando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es ver a mis 4 hijos siendo cristianos que aman y glorifican el nombre del Señor. Eso es parte de lo que yo anhelo y quiero conquistar. Eso es parte de mis metas, de lo que yo deseo, ¿sí? Parte también de mis metas es poder ver a mis hermanos que faltan por convertirse, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, también llegar a los pies del Señor Jesucristo. Eso es parte para mí de prepararme para la conquista. Eso es algo que anhelo. Entonces vamos a ver cómo puedo enfrentar de la manera correcta estos desafíos. Escúchame, repito, nosotros no podemos evadir los desafíos. Los desafíos son inevitables. No puedo evadirlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo enfrentarlos? Vamos a mirar algunos consejos para enfrentarlos de la manera correcta. Primer consejo que quiero hablar el día de hoy. El primer consejo lo vemos en el versículo 1, cuando dice el pasaje de una manera muy especial. Dice, y que cuando ellos llegaron de Sitín, ellos lo que hicieron fue reposar. Cuando leemos la palabra de Dios, dice allí, y reposaron. Josué, recuerda, capítulo 3, versículo 1. Estamos leyendo en la Reina Valera 1960. Dice allí, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Antes de pasar este nuevo año, el Señor, o los desafíos que trae este nuevo año, el Señor nos insta, nos aconseja y nos instruye que debemos nosotros ¿qué? Reposar. Y el reposo tiene sinónimo o es sinónimo de descanso. Mira, en el 2020 vivimos tantas cosas inesperadas. ¿Quién se esperaba la pandemia?
¿Quién se esperaba tantos negocios quebrados? ¿Quién se esperaba tanta estrés? Murió el uno, murió el otro, hospitalizaron al uno, hospitalizaron al otro. Usted mismo tal vez cayó en enfermedad, en opresión, en problemas, usted mismo. No, ¿cómo terminamos el año? Yo mientras compartía esta palabra hablaba con mi esposa y sabes, algunas de las cosas que concordamos con mi esposa es que terminamos el año cansados, o al menos así lo terminé yo, sin fuerzas. Cansado de vivir un 2020 que fue atípico, dicen la palabra que utilizan ahora. Atípico, sin fuerzas y con una enorme necesidad de descansar, con una enorme necesidad de poder reposar. Por lo tanto, es muy importante que este nuevo año saques un espacio para descansar. Saques un espacio también para relajarte. Que es que no tienes de pronto dinero para irte a una finca y tal, pero en tu casa, saca un espacio para que puedas descansar, relajarte, para poder enfrentar este nuevo año. Sabes, ninguna decisión o acción importante se debe hacer con la cabeza caliente. El cansancio trae tal fatiga que nos impide pensar. El cansancio, el estrés trae tal fatiga que nos impide tomar decisiones correctas. Y cuando hablamos nosotros de que ninguna acción ni decisión importante se debe hacer con la cabeza caliente, nos referimos a que no debemos tomar decisiones movidos por las emociones negativas como lo son la ira. ¿Sabes? Muchas decisiones, cuando uno se mete en problemas, ¿por qué es? De pronto le pasa a alguno una situación, le pasa a alguno otra. ¿Por qué? Sencillo, porque nos hemos movido en situaciones o nos hemos movido por emociones llenos de ira. Cuando viene alguien y lo insulta a uno y uno tal vez como reacciona, ¿qué te pasa? Respétame, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuando la Biblia establece en Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Está diciendo, por más de que te insulten y te traten mal, no responda de la misma manera. En otra parte de la Biblia dice, no paguen mal por mal. ¿Sí? Entonces es importante tener eso presente. A veces nosotros tomamos decisiones movidos por las emociones como la ira en las relaciones del hogar, con los hijos, con la esposa, con los padres. No tomemos decisiones basadas en la ira. Eso es uno. Así es el descanso. No tomar las decisiones con la cabeza caliente. No tomar decisiones tampoco guiados por la desesperación. No hay para pagar el arriendo. No hay para pagar esto. Empeñemos. Voy a meterme en un trabajo que me toque un poco de horas, más de lo normal y no me queda tiempo ni para descansar, ni para pasar tiempo con mi familia y lo mejor aún, o lo más grave aún, no le queda tiempo ni siquiera para congregarse virtualmente, ni para leer la palabra, ni para orar. Sí, es importante no tomar decisiones guiados por la desesperación o movidos tampoco por la preocupación. Muchas veces nosotros tomamos decisiones guiados por esto, por la preocupación. No, es que... Y tomamos decisiones incorrectas. Hace unos días en el devocional veía cómo Abraham veía que él cada día se estaba envejeciendo más, que su esposa también ya no tenía el periodo, que su esposa ya no, humanamente hablando, no podía tener hijos. Y ambos por esa preocupación tomaron una decisión humana de que Abraham tuviera relaciones sexuales con Agar y allí nació un hijo, y de esa mala decisión tomada con la cabeza caliente, hoy por hoy han pasado miles de muertos, enfrentamientos entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. ¿Sí? ¿Sabes? También no podemos tomar decisiones movidos por emociones como la tristeza. ¿Cuántas personas han tomado malas decisiones? ¿Cuántas personas de pronto han perdido relaciones, familia o hasta su propia vida por estar motivados por la tristeza? Mi esposa me decía, no puedes dejar a un lado de que tampoco se pueden tomar decisiones movidos por emociones como las pasiones. Es que me gustó esa mujer, o la mujer dice, es que me gustó ese hombre, y se dejan llevar por el gusto y la pasión. De pronto el jovencito y la jovencita se dejan guiar por esa pasión juvenil, un embarazo, una enfermedad venérea, el deshonrar el nombre de nuestro Dios.
¿sí? Tantas cosas. Tampoco por la decepción o la impotencia, ¿sí? Cuando hablamos de reposo y cuando hablamos de descanso, no implica tampoco una inacción. Bueno, uno de los consejos del Señor fue reposar. Oiga, fulano, estoy reposando. No, habla también, escúchame bien, el reposo habla de una búsqueda de comunicación entre nosotros y Dios. Habla de eso. Me encanta cómo dice la palabra ahí en Éxodo 33:14, donde dice, también en la 1960 dice, y Él dijo, hablando de Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré reposo. Entonces tú y yo podemos reposar, ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Sí ves tan importante que es este primer consejo? En la presencia de Dios, en la presencia del Omnipotente. Y cuando hablamos de eso, hablamos de pasar tiempo de calidad con Dios. Donde tú y yo podamos, esos 3 días que ellos acamparon al lado del Jordán, que no lo pasaron, cuando reposaron fue tiempo para dedicar, para descansar el cuerpo, pero también para entrar en el reposo del Señor. O sea, en la presencia de Dios. Para entrar en la intimidad, para entrar en esos amores con el Señor, ¿sí? Es muy importante. Meditar diariamente en su palabra. Iniciamos, yo lancé el desafío para varias personas, inclusive no solo de aquí, sino a nivel de Colombia, algunos amigos que empezáramos este nuevo año. Yo felicito a las personas que lo hacen, por ejemplo, Carmen Luz, Wilson, son personas que están allí pendiente, Anderson, están allí, Keren Daniela, mi hija, mi mamá, la hermana Alice, los felicito porque a diario estoy revisando y a diario hacen su devocional. Yo los felicito por esto. ¿Sabes por qué? Porque esto habla de meditar diariamente en la palabra del Señor, ¿sí? En el versículo 2 dice, recorrieron el campamento. Dice que los oficiales recorrieron el campamento. ¿Qué significa esto de que recorrieron? Es en esos 3 días que ellos sacaron tiempo también para reflexionar, pensar. ¿Y qué es reflexionar? Reflexionar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Hay cosas que aunque se aparentan tremendamente y urgentes, toca que esperen a que nosotros podamos reflexionar frente a esa situación. Reflexionar, ¿sí? Es muy importante esta parte. Con esto paso rápidamente al segundo consejo, y el segundo consejo es: busca la guía de Dios y síguela. Cuando tú lees la palabra del Señor, el versículo 2, dice de una manera muy especial, dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, versículo 3, diciendo, cuando veáis el arca del pacto. ¿Sí? Esto habla de una instrucción bien especial, y es que recuerda qué significa. Antes de empezar a desarrollarlo, tenemos que recordar y de pronto decirle a los que no lo saben, ¿qué significaba el arca de Dios, el arca del Señor en ese momento? El arca del Señor significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces podríamos decir que la instrucción era: vean la presencia de Dios, participen de la presencia de Dios, disfruten de la presencia de Dios. Para enfrentar este nuevo año 2021 necesitamos ver el arca, es decir, estar atentos a la presencia de Dios. No intentes, no busques enfrentar este año en tus propias fuerzas, en tus conocimientos. No busques enfrentar este año basado en tus propias conclusiones de la vida. No. Busca enfrentar este año como las instrucciones que se le dieron. Cuando veáis el arca del pacto, estar atento a la presencia de Dios, estar atento a las instrucciones, a qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Pero ¿cómo vas a estar atento si no sabes? ¿Cómo vas a estar atento a las instrucciones del Señor si no conoces lo que el Señor quiere decirte? Hay momentos, mira, parte de mi oración, y me falta mucho pelo pa' moño, pero que dentro de mi oración personal estoy diciendo al Señor, ayúdame a callar cuando deba callar.
y enséñame a hablar cuando deba hablar y lo que debo hablar. ¿Sí? Hay situaciones en las que es mejor callar. Así parezca que las personas lo vencieron a uno, que alguien ganó una conversación, que alguien salió airoso y que tú saliste derrotado. Pero si el Espíritu te guía a callar, es mejor callar. Y callar no es por cobardía, es por dirección de Dios. Hay momentos donde hay que hablar, pero que sean dirigidos ¿por quién? Por Dios. Que las palabras de Dios estén en tu boca y en mi boca. Es muy importante esta parte, estar atento a sus instrucciones. Nos metemos en este negocio, no nos metemos en este negocio, cambiamos de casa, cambiamos de barrio, cambiamos de iglesia. Debes estar dirigido por el Señor, no por tus emociones. Recuérdalo, no por emociones, sino más bien por lo que el Señor te dirige. ¿Hacia dónde te está llevando el Señor? ¿Sí? ¿Cómo puedes enfrentar cada nuevo desafío que te enfrentas? ¿Cómo? Escucharlo atentamente, preguntarle al Señor. Señor amado, ¿cómo hago? No sé, pero yo te decía hace unos días en un mensaje de que le decía al Señor hace unos días atrás, Señor, estoy agradecido contigo porque reconozco que soy un hombre limitado. Pero en el reconocer que soy un hombre limitado, también reconozco que adoro y sirvo a un Dios ilimitado y que Él me ayudará y Él me socorrerá. Porque no dependo de mí mismo, no dependo de los acarreos, no dependo de mis propias virtudes o capacidades o habilidades. Dependo de Dios. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? ¿Y qué es entonces poder escuchar la voz de Dios? Es pedir su guianza y dirección. En cómo piensas, Señor amado, dirige mis pensamientos. En cómo hablo, Señor amado, dirige mis palabras. En cómo actúo, Señor, ayúdame a actuar de la manera correcta. Conocer los planes de Dios acerca de esa situación que estás atravesando. ¿Qué dice Dios acerca de esa situación? ¿Hacia qué te está guiando el Señor? ¿Sí? ¿Cuál es la decisión que debes tomar frente a eso? ¿Sabes? El versículo 3 dice, y la seguirás. En ocasiones, el método de Dios o las instrucciones de Dios resultan opuestas a nuestra manera de obrar. Resultan opuestas a nuestra manera de hacer las cosas. Resultan opuestas a nuestra manera de ver la vida. No, pero es que yo quiero hacer esto. Ejemplo, tú le preguntas al Señor y le dices, Señor, ¿debo ennoviarme? Y esa persona me encanta, me gusta, ¿qué? Pero le preguntas al Señor, ¿sí es esa persona? Muchas veces la respuesta va a ser de Dios, no. Como puede ser que sí. Pero si la respuesta es no, no, es que no, eso no me gusta, eso no es lo mío, ¿cierto? Y después llevas un año con dificultades, con que no superaste ese desafío, sino que el desafío te arrolló, te pasó por encima. Y vienen las lágrimas, el llanto, todo esto, ¿sí? Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, en la palabra de Dios para todos. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Señor, háblame, ¿qué debo hacer? Hijo mío, haz esto o haz lo otro. Dice, no es suficiente, dice. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Tremenda palabra de Dios. Santiago 1:22, palabra de Dios para todos. Nosotros en ocasiones escuchamos las instrucciones de Dios acerca de un desafío que tenemos por delante, pero no lo obedecemos. No obedecemos lo que el Señor nos ha hablado. No lo obedecemos, ¿sí? Pues nos agrada o no nos agrada esa instrucción o su forma o la forma de Dios de hacer las cosas. Y cuando meditaba en esto, por ejemplo, meditaba en el perdón. ¿Cuánto les gusta perdonar? A ver, levanten la mano. Sinceramente, pienso que son escasas las personas que les gusta perdonar. ¿Sabes por qué? Porque para perdonar hay que ser herido. Y yo no creo que a nadie le guste ser herido. ¿Sí? Entonces es muy importante tener esta parte presente en medio de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, mirando esta palabra de Dios también nos damos cuenta que en el libro de Jeremías, el capítulo 42,
muestra un ejemplo de lo que es buscar la guianza de Dios pero no obedecerla. El pueblo de Israel había sido devastado por Babilonia y un remanente, un grupo de personas judías, de personas de Israel, no sabían qué hacer frente a tomar una decisión, si quedarse allí en medio de esa devastación, de lo que había quedado, ruinas, o irse a algún otro lugar. Ellos tenían en su corazón irse para Egipto, ¿sí? Pero el Señor, ellos le insisten, el profeta Jeremías, capítulo 42, versículo 3 exactamente, ellos le insisten al profeta y le dicen al profeta, le dicen, profeta, consulta al Señor, que lo que el Señor te diga, nosotros lo haremos. Y mire, me gusta porque en la Nueva Versión Internacional dice, aunque no nos guste lo que Dios, aunque no nos agrade lo que Dios determine, lo vamos a hacer. Pero resulta que versículos más adelante, dice la Biblia que después de 10 días el Señor trajo palabra al profeta Jeremías. El profeta Jeremías da la palabra y la palabra es, no vayan a Egipto. Quédense aquí porque aquí los voy a bendecir. Pero ellos ya tenían en sus planes viajar, ellos ya tenían en sus planes irse. ¿Y qué pasó? Se fueron. ¿Sí? No obedecieron. ¿Sí? Entonces es obedecerlo. Termino con este consejo para que oremos. El tercer consejo está en el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Para enfrentar los nuevos desafíos es importante que estemos en amistad con Dios. Yo no sé cómo estás enfrentando este nuevo año. Tal vez apartado de Dios, tal vez escuchando voces extrañas, tal vez escuchando música que no te ayuda, tal vez escuchando personas que no te ayudan, tal vez de una manera incorrecta, tal vez envuelto en algún pecado, tal vez envuelto en alguna situación. Pero quiero decirte, el tercer consejo que se le dijo al pueblo fue, santifíquense. Santifíquense. Es tiempo de volver en amistad con Dios. Es tiempo que te pongas a cuentas con Dios. Es tiempo en que ya le digas al Señor, perdóname. Es tiempo que te vuelvas al Señor. Es muy importante que mires qué cosas en tu vida están desagradando a Dios. Hace unos días leí el devocional, creo que fue el del día 11, sí, y habla y dice, Dios siempre manda que sus hijos se emparejen con personas que tengan una fe en Él. Y tal vez tú le haces caso omiso y haces lo que bien te parece. Pero quiero decirte, ahí no estás santificándote. Estás haciendo tu voluntad. ¿Sí? Es lograr quitar aquellas cosas que están en nosotros, pero que ofenden a Dios. No sé si te ha pasado. Con mi esposa charlamos, ¿no? Y entonces ella me dice, a mí lo que no me gusta de usted o lo que me ofende de usted es tal cosa. Yo también le digo a ella, pero ¿y a mí lo que me ofende de usted? Hay cosas que tiene mi esposa que a mí me ofenden, hay cosas que tengo yo que a mi esposa la ofenden. Y el éxito de una relación es que ambos podamos quitar cosas de nosotros que ofenden al otro. ¿Sí? Lo mismo es una relación con Dios. Hay cosas en tu vida que ofenden al Señor. Qué importante es que puedas quitar esas cosas para que la relación con Dios funcione. ¿Sí? Vamos a orar para terminar y darle gracias al Señor. ¿Sí? Dios, te doy gracias por este tiempo. Señor amado, no sabemos lo que deparará este año. Lo que sí sabemos es que lo enfrentamos caminando bajo la sombra del Omnipotente, Señor amado. Que a nuestro lado caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Señor, hoy tú nos has dado 3 consejos, que para el pueblo de Israel no fueron consejos, para el pueblo de Israel fueron órdenes, para poder cruzar este nuevo desafío, que era cruzar el río Jordán. Hoy tenemos un río Jordán por delante llamado 2021. Queremos pedirte, Padre amado, que por favor nos ayudes para que estos 3 consejos, Dios de los cielos, reposar, descansar, Señor amado, reflexionar, que es el primero, podamos llevarlo a cabo. El segundo, que es buscar tu guianza, tu dirección y obedecerte. Y el tercero, que es santificarnos delante de ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo la vida de mi familia, bendigo la vida de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos. Bendigo la vida, Señor, de mi mamá. Bendigo la vida de mi suegro, de mis cuñadas, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Dios de los cielos, Señor. Bendigo la vida de la congregación, declarando que tú nos bendices y nos ayudas en Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis amados hermanos.